Ahora Martin, algunos de nosotros debemos estar dispuestos a ir a prisión, ¿cierto? Entonces debemos ir a prisión confiando en Él como un niño confía en sus padres. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Ahora, cuando dices que lo que es de Dios es de Satanás, estás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Martin, no hay accesorios opcionales en esta iglesia. Si no realizamos esfuerzos decididos para llevar gente a Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Y si no trabajamos por las almas ahí afuera, pero pasamos nuestro tiempo gritándoles a los de adentro, Martin, ¿estamos perdiendo el barco? Has dicho antes que es cuando los vigilantes en el muro le han dado la espalda y están mirando hacia adentro. Están mirando hacia adentro, sí, y deberían estar mirando hacia afuera y viendo lo que está sucediendo, pero se han convertido en policías. Vigilantes de sus hermanos. Sí, o ladradores de los hermanos, ni siquiera están parados en el muro, están parados afuera. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar diligentemente para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para afianzar la ley y sellarla entre los discípulos. Este es nuestro trabajo. Ahora Martin, el hecho de que haya apostasía entre nuestras filas, dejémoslo bien claro, no nos convierte en Babilonia, no. Así que, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, esa es una palabra terrible allí, que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, en otras palabras, están leyendo revelación en lugar de revelación, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Sí. Esas personas son fanáticos. Y todo va, traigamos los tambores y quitemos todo lo que es santo. Correcto. Estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos, por medio de falsos informes e insinuaciones. Ustedes saben que constantemente hay gente enviándonos videos de excreyentes que no tienen nada mejor que hacer que discutir sobre esta o aquella doctrina, o lo que sea, cualquiera sea la doctrina, ya sea la reforma de salud o el juicio investigador. ¿Por qué no estudian de causa a efecto? No tienen la menor idea de lo que trata el juicio previo al advenimiento, pero condenan a todo el que lo cree, por lo tanto, condenan a todo el que cree lo que la palabra de Dios tiene que decir. Exacto, y estos se unen a personas como por ejemplo Kim Iverson, que hacen videos ahora, porque debido al mensaje de salud que tiene esta iglesia ha sido condenada por la gente, que a todo el mundo le gusta tanto porque son conservadores, y muestran las otras cosas. Esto será algo engañoso. Y será una prueba para el pueblo de Dios, así que, al concluir esta narración, quisiera decir que, estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción, de los que ahora profesan la verdad, se dejarán santificar por ella y serán salvos. Martin, la mayoría se perderá, así que todo este episodio que estamos llevando a cabo aquí, ¿es una acusación o es una apelación? Es una apelación. Por favor, comienza a estudiar para saber por qué estás en esta iglesia, saber por qué crees en las doctrinas, saber por qué, no importa lo que el mundo te arroje,
La palabra de Dios es tu base. Sí. Y si hay cosas en tu vida que tienes que resolver, resuélvelas, no señales a los demás. Y si ves la astilla, o incluso la viga en el ojo de tu hermano, puedes advertir sobre lo que están haciendo, pero tú, haz la obra de Dios. Eso es todo. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. No solo mires lo negativo en la iglesia, haz lo correcto, deja las consecuencias a Dios. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Así que, si son arrastradas, son sacudidas, ¿o quién se va? Son aventadas, se van, serán sacudidos, aquellos que creen permanecerán. Así que aquellos que ya se han ido porque piensan que la iglesia ahora se ha vuelto tan mala, porque algún pastor se inclina ante un altar o se inclina ante lo que sea, por eso se haya hecho a toda la iglesia Babilonia, han perdido el punto, somos peores que ellos, pero seguimos siendo la niña de los ojos de Dios, echemos un vistazo. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Tenemos que llorar, llorar entre el pórtico y el altar, tenemos que suplicar a nuestros hermanos. Pero tenemos que predicar un testimonio directo al mundo. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera, no llevaron frutos y el viñador los separó. ¿Quién es el labrador? Es Jesús. No eres tú, ni yo. No, yo no soy el indicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Martín, estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. Va a haber un cambio. Quiero decirles a aquellos que están ladrando por fuera, regresen y ladren hacia afuera. Déjenle al labrador decidir quién se quedará y quién no. Pero ladren a la apostasía, pero no al individuo. Muy bien, cuando el zarandeo haya tenido lugar, ¿qué va a quedar? El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar en anhelarlas clamando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas, pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Esto es exactamente lo que le pasó al Israel de antes. No lo consideraron digno o suficientemente grande para seguir al Mesías, por eso fueron dejados atrás, y otros gentiles se unieron a las filas y entraron e hicieron los números. Para que el remanente de la iglesia continuara. Así que, lo que le sucedió al Israel de antes, sucederá al final, exactamente lo mismo, y el hecho de que vamos a mejorar su apostasía, es solo parte de las señales de los tiempos. Y un cumplimiento de profecía. Sí, así que, a pesar de las agencias combinadas contra la verdad, un gran número toma su posición en el lado del Señor. La causa del Señor triunfará. Así que, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son zarandeados. ¿No llega esto a la gente que está constantemente denunciando que esta iglesia es Babilonia y se niegan a regresar? Mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará,
y todos los elementos opositores serán derrotados. Ese es el resultado final. El tiempo de gracia casi ha terminado. Prepárense, prepárense mientras dure el día, porque viene la noche cuando ningún hombre puede trabajar. Martin, creo que deberíamos concluir con eso, así que lo que hemos dicho es que, a pesar de la condición de la iglesia militante, es la niña de los ojos del Señor. El zarandeo es obra de Dios, no mi obra. No he sido designado como el que zarandea, y tú tampoco. No, y condenamos la apostasía tanto como cualquier otro allá afuera quiere. Correcto, pero podemos hacerlo de una manera cristiana, y podemos hacerlo de acuerdo con la metodología del Señor. Y si encuentras que tu hermano está en pecado, entonces ve a él y háblale, y si está influenciando y trayendo a personas a lugares rectos, entonces llévalo a la iglesia, y deja que lo traten lo mejor que puedan, y si toda la iglesia es apóstata, entonces ve a otra que no sea apóstata. Tan fácil como eso, pero el cuerpo, deja ese zarandeo al Señor.